Buenos días. Hoy jueves 5:30 de la mañana. Medicina para el alma. Programa que venimos publicando por este medio hace 3 años y medio. Padre Celestial, colocamos delante tu presencia este programa, estos momentos que estamos pasando delante de ti, Señor. Te pedimos que nos ayudes, que nos des ese espíritu de comprensión para comprender tu palabra, para asimilarla y no solamente eso, sino para practicarla. Amado Dios, te lo rogamos en el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor. Bendito y alabado sea tu santo nombre, Señor. Gracias te damos en el bendito nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, vamos en segunda de Pedro. Acuérdense que comenzamos en Génesis y ya estamos en segunda de Pedro. Ya vamos a terminar la Biblia. Y en segunda de Pedro hablábamos el martes pasado de los falsos maestros. Dice aquí, falsos maestros. En segunda de Pedro capítulo 2 comenzamos a leer y nos hablaba el apóstol Pedro que esos falsos maestros habían desacreditado el Evangelio. El Evangelio era menospreciado, era tomado por malos ejemplos, por el testimonio de unos pocos mentirosos y engañosos que habían dentro de la iglesia. Predicaban por interés, por dinero. De los fieles no querían sino quitarle su dinero, enriquecerse a través de ellos. También hablaba que ellos pensaban que para ellos no iban a haber juicio. Ellos decían que la venida de Cristo no era real, que eso era una utopía, que eso era una mentira, porque se había dicho que venía Cristo, pero que todavía no había llegado, entonces que no iba a haber ningún juicio, sino que ellos sencillamente hacían lo que querían. No eran personas temerosas de Dios. No pensabas que de pronto vendría juicio sobre ellos por lo que estaban cometiendo. Y les habla de Noé, ¿no? Les habla de los ángeles caídos, cómo Dios no perdonó a los ángeles caídos, los ángeles que pecaron, cómo Dios no perdonó a la gente que no fue al arca de Noé, y mucho más, cómo Dios hizo juicio contra Sodoma y Gomorra por su pecado. Y esto es lo que la iglesia habla, ¿no? En este tiempo también, que muchos piensan que no va a haber juicio. Pues para la iglesia no va a haber juicio, para los que somos hijos de Dios, porque Cristo nos pagó por nosotros. Pero viene un juicio para todo aquel que aborrece a Dios, para todo aquel que no hace la voluntad de Dios. Porque una persona de estas, un pastor, un ministro, un maestro de la palabra, un profeta de Dios, que haga estas cosas, no es una persona nacida de nuevo. No es una persona salva. Porque una persona nacida de nuevo no hace una cosa de esas. Porque el temor a Dios no se lo deja hacer. No lo permite. Entonces esas personas van a tener un juicio. Allí está la controversia en que la salvación se pierde. ¿Cómo se va a perder la salvación? Dicen, si ya Cristo pagó por nosotros. Pero pues esas personas no pagó, porque esas personas no se han convertido. Esas personas todavía viven en la carne, en lo que piensan, en lo que quieren, en su bienestar. No piensan en los demás, no piensan en la palabra ni en Jesucristo, piensan en ellos. Dice que no respetaban las jerarquías, no se sujetaban a nadie,
esos falsos maestros, a los apóstoles de ese tiempo, a la junta directiva de la iglesia que había en ese tiempo, no se sujetaban, eran personas que hacían lo que querían, predicaban lo que ellos pensaban que habían de predicar. ¿A qué les parece esto ahora? Y el apóstol Pedro le dice que son, hablándolo vulgarmente, pues, con el perdón de ustedes, les dice, sinceramente dice que son brutos, porque no saben discernir la palabra, porque no saben analizar la palabra. Dice, son unas personas demasiado cerradas, no tienen discernimiento, no son testimonio, son una mancha para la iglesia. Pero yo les digo una cosa, hermano, en ese tiempo que estamos viviendo, porque esta palabra es para ese tiempo, pero también es para el nuestro. Ese tiempo, por unas pocas personas, a la iglesia la tienen en menos. Hablan de la iglesia como si la iglesia fuera, todos los pastores fueran ladrones y todos los pastores fueran a robarle la plata a las ovejas, a los que se congregan. Creo que eso está mal. ¿Usted no cree que una persona de estas tiene que darle cuentas a Dios? Claro. Porque en nombre suyo está desprestigiando una iglesia. La iglesia de Cristo. Y eso pasa. Yo no sé a cuántos pastores les ha pasado que les tildan de ladrones, les tildan de violadores, los tildan de mentirosos, porque algunos, muy pocos, no han sido testimonio dentro del cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que no van a ser juzgados? Claro, Dios los va a juzgar. Y ya avanzando, el versículo 15, ayer vimos el versículo 14, el versículo 15 dice el apóstol Pedro, se apartaron del buen camino. Estamos hablando de segunda de Pedro, perdón, segunda de Pedro 2:15, dice, se apartaron del buen camino, se desviaron por el mismo camino de Balaam, el hijo de Beor, a quien le encantaba que le pagaran por hacer maldades. Balaam fue reprendido por su pecado, a pesar de que los burros no hablan. Una burra le habló como habla a un ser humano y le dijo que estaba cometiendo un error. Así logró detener la locura del profeta Balaam. Acuérdese de Balaam, eso está en el libro de número 22:9, el capítulo 22, 23, 24 y parte del 25 se habla de Balaam, cuando Balac incita a Balaam, profeta, porque era un profeta, no era ningún adivino, nada, era un profeta, porque ahí dice la Biblia que era un profeta de Dios, pero era un profeta mentiroso, engañoso, avariento, que buscaba ganancias únicamente para él, estaba detrás del dinero. Y le dice que maldiga a Israel. 3 veces va a maldecirlo y no puede, porque dice, lo que Dios bendice nadie lo puede maldecir, no puede maldecir. Y el rey Balac le exhorta, le dice, bueno, pero es que yo lo mando a usted a maldecir, usted no lo ha hecho. Y le dice, no, rey, espérese y verá que yo voy a hacer algo especial con usted, porque yo no puedo maldecir a Israel, pero le voy a decir esto. De ahí es cuando Balac le dice al rey Balac, rey de Moab, que le presenten las moabitas a los judíos para que se acuesten con ellas, tengan hijos, y ellos a su vez comiencen a adorar los reyes, los dioses de Moab. Y eso sucede
Porque en el libro de Número 25 hay una rebelión y Dios se enoja con el pueblo de Israel porque se habían llegado a las mujeres moabitas. Es una mortandad tremenda debido a la desobediencia del pueblo de Israel a través de ¿quién? De Balaam. Y eso es lo que habla el apóstol Pedro, una doctrina inmunda, una doctrina, una rebeldía. Y a ellos los pone al nivel de Balaam, mentirosos, avarientos, llenos de codicia por el dinero, por la fama. Así mismo como Balaam eran ellos, y así mismo son los falsos maestros y pastores que hay en este tiempo, porque en ese tiempo también los hay, llenos de codicia, quieren ser grandes, ricos, poderosos. No les importan las ovejas, no les importa la iglesia, les importa la fama y el dinero. En el versículo 17, estamos en 2 Pedro 2:17, dice: esos falsos maestros son como ríos sin agua y como nubes a las que se lleva el viento. Dios los ha destinado a un lugar en la más negra oscuridad. Los falsos maestros no tienen ningún testimonio, no tienen ningún fruto, son estériles. Lo que dicen son mentiras. ¿Cómo se conoce un falso maestro, un falso profeta? Un falso profeta se conoce porque lo que profetiza es mentira, no se da nada. Yo me acuerdo en la pandemia, todas las profecías que lanzaron profetas, ¿y a dónde se cumplieron? Ninguna se cumplió. Entonces eso no son profetas, hermano, son falsos profetas. Y los falsos maestros que no enseñan la doctrina que está en la Biblia, sino lo que ellos piensan, lo que ellos creen, lo que ellos dicen que Dios les ha dicho. Mucho cuidado con eso. Usted todo lo que le digan, confróntelo con la palabra. Si no está en la Biblia, no lo crea. Judas 1:12 dice: estos son mancha en vuestros convites, que banquetean juntamente, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua, las cuales son elevadas de acá para allá, de los vientos, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas de la mar, que esfuman sus mismas abominaciones, estrellas erráticas, a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No dan fruto. Saludamos al pastor Alvin Grueso, que está conectado. Dios te bendiga, pastor. Dios te guarde. Estos personajes que existen en este tiempo, no estamos hablando del fruto de las almas, porque como hablaba un hombre de Dios que dio testimonio de algo que Cristo le había dicho personalmente sobre la doctrina que se predica en este tiempo. Muchas iglesias parecen que fueran teatros, o que fueran escenarios para artistas. Y las iglesias tratan de entretener a la gente, de entretenerla, de distraerla. Y tratan de que no se aburran. Colocan luces, hasta humo que hay en iglesias. ¿Y qué les predica?
les predican bendiciones, prosperidad, les predican muchas promesas que van a ver que tiene Dios como las hay, pero nunca les predican, las confrontan con el pecado, y nunca les predican el arrepentimiento. ¿Qué clase de evangelio es ese? ¿Qué dijo Jesucristo cuando mandó a evangelizar? Dijo, vayan y prediquen arrepentimiento para perdón de pecados. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón de pecados. ¿Y qué se predica ahora? Se predica que hay que prosperar, que hay muchas bendiciones. ¿Y cómo la gente va a ser confrontada para arrepentirse? Si la gente no se arrepiente, no hay salvación, hermano. Entonces pueden haber iglesias muy grandes y llenas de personas, pero sin arrepentirse. Entonces, esta doctrina que trata de que la gente no se vaya, les predican pasito, sin confrontarlas. Allí está la falsa doctrina, una doctrina light para que la gente reciba sin ser confrontada y no se aparte y no se vaya de la iglesia. Tenerla allí eso es lo que no se puede predicar ahora. Yo sé que la iglesia ha cambiado mucho y no son todas las iglesias, pero la iglesia tenemos que tener una misma doctrina, ir a lo que Cristo mandó hacer: arrepentimiento para perdón de pecados. Las promesas existen, la salvación existe, pero para poder ir a las promesas y tener la salvación hay que arrepentirse. Esa es la doctrina que se tiene que predicar. En el versículo 19 dice, estamos hablando de 2 de Pedro 2:19, les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de hábitos que los destruirán, pues uno es esclavo de aquello que lo domina. Si a mí el pecado me domina, me vuelvo esclavo del pecado. Yo soy esclavo de lo que me domina. Yo soy esclavo de Cristo, porque Cristo es el que me domina a mí. Si a usted lo domina alguien o algo que no es Cristo, entonces usted se vuelve esclavo de ese algo, de ese alguien. Romanos 6:16 dice, ustedes no saben que cuando se ponen al servicio de alguien y lo obedecen, son esclavos de él. Pueden ser esclavos del pecado y morir, o pueden ser esclavos de Dios y ser probados por él. Escogemos, ¿nos volvemos esclavos de Dios o nos volvemos esclavos del pecado? Es ahí que tenemos para escoger por qué camino vamos a caminar. El versículo 20 dice, ellos escaparon del mal que hay en el mundo. Cuando conocieron a nuestro Señor Jesucristo, pero si son atrapados y dominados nuevamente por ese mal, terminarán peor que al principio. Como les dije yo anteriormente, esas personas no se han convertido. Esas personas no son cristianos, hermano. Son personas que se dicen maestros, pastores, pero que en realidad no tienen la presencia de Dios. Y por eso muchas personas están guiados por ciegos, llevados al error y a la condenación. El 21 dice, hubiera sido mejor que para ellos no haber conocido nunca el camino correcto, que haberlo conocido y luego
apartarse de las santas enseñanzas que recibieron. Con esa gente se cumple lo que dice el dicho: el perro que vomita regresa a su mismo vómito, y aunque se lave el cerdo, irá de nuevo a revolcarse en el barro. O sea, habla de que la persona que no tiene, la persona que está en ese camino y no se arrepiente, es como los perros que vuelven a donde vomitaron, o como el cerdo que vuelve. Usted lo puede lavar al cerdo, ponerlo limpiecito, ponerlo bien bonito, y al rato se está revolcándose en el barro. Así mismo esas personas, se les habla la palabra, pero vuelven al mismo camino de la perdición. Yo creo, hermanos, que el apóstol Pedro es muy claro aquí. Y usted y yo tenemos una responsabilidad, y es de predicar una palabra real y verdadera. ¿Qué se está predicando en este tiempo? ¿Qué le interesa a usted? ¿Que las almas sean salvas, cuidarlas, protegerlas? ¿O qué le interesa a usted? ¿Le interesa el dinero? ¿Le interesa la fama? ¿Le interesa ser nombrado? ¿Qué le interesa a usted? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha dado a nosotros? Cuando nosotros predicamos arrepentimiento, muchas personas nos tratan mal, nos tildan de legalistas. El arrepentimiento no es una ley. El arrepentimiento es una norma para poder ir hacia la salvación. De modo, hermanos, que yo les dejo allí esta palabra para que la tomemos en cuenta y no sigamos el camino de Balaam. ¿De qué se aprovechan estos falsos maestros y pastores? ¿De qué se aprovechan? Y se aprovechan en ese tiempo de las personas de poca fe, las personas inmaduras espiritualmente, que van a cualquier viento de doctrina, allá donde le dicen que les van a decir el futuro, que les van a hablar de la profecía, para allá se van. Y allí es cuando tienen el error, porque les van a decir cosas y les van a desviar del camino verdadero. Personas que viven de un lado para otro, buscando la verdad. La verdad ya está, la verdad está escrita en la Biblia. Y cuando usted tiene fe, usted sabe cuando le están hablando verdad y cuando le están hablando mentiras. Sea de donde venga, puede venir del obispo, del reverendo, del que sea. Pero usted sabe cuando le están dando verdad y cuando le están dando mentira, porque para eso está la Biblia. La Biblia ahí me dice cuándo hay verdad y cuándo hay mentira. Y allí es cuando usted tiene que sustentarse a través de la palabra. En ese tiempo, la iglesia está abriendo los ojos. Yo creo que Jesucristo, yo creo que la venida de Cristo está muy cerca, porque la iglesia ya entiende eso. Y yo veo cómo muchos pastores de estos y maestros se han arrepentido. Por allí vi a una pastora que se arrepintió públicamente de la doctrina que predicaba. Y otros también pastores famosos, pastores famosos de mega iglesias, arrepentidos de la doctrina que ellos predicaban. Yo creo que es Dios el que está obrando ya en la iglesia de los últimos tiempos, la iglesia que Cristo va a venir por ella. No sabemos si nosotros vamos a venir la venida de Cristo, ¿verdad? No sabemos si nosotros vamos a estar en el arrebatamiento. Eso es, hermano, no lo sabemos, pero lo que sí sé, hermano, es que está muy cerca su venida. Por eso debemos de cuidarnos de la doctrina que oímos y la doctrina que predicamos, de la palabra que predicamos. Mucho cuidado con
las denominaciones de iglesia. Porque las denominaciones colocan reglas a lo que se tiene que predicar. Y atan al pastor de lo que el Espíritu Santo les habla. No pueden predicar lo que Dios les habla, sino lo que la cobertura le dice que predique. Allí hay un error. Aunque hay denominaciones de una sana doctrina y que guían también hacia la verdadera palabra de Dios. Yo le invito a que usted lea en su casa el Hebreos 6, del 4 en adelante, en donde habla, no lo leo porque es larguito, comenzando, dice, es imposible que los que deciden separarse del camino de Dios miran otra vez a Él, a los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. Ellos participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron el excelente mensaje de Dios y los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, están crucificando a Cristo otra vez. Esos falsos maestros y pastores estaban totalmente por fuera del camino de Dios. Ellos no se daban cuenta, pero estaban por fuera. De modo, hermanos, que les dejo esa reflexión para que